Bienvenidos y bienvenidas a este primer video del proyecto LEA, lectoescritura del aguacateco en redes sociales. Mi nombre es Balam Mateo Toledo y yo voy a estar con ustedes en este primer video. En este primer video vamos a ver el tema del alfabeto y en particular nos vamos a enfocar en la relación que existe entre símbolo o letra y sonido distintivo en los alfabetos. Entonces, el plan para esta lección es que primero vamos a discutir la implicación de leer y escribir. En segundo lugar, vamos a discutir qué es un alfabeto. Luego vamos a discutir la relación que existe entre sonido distintivo y símbolo o letra. En un cuarto punto vamos a discutir los alfabetos y cómo se diseñan. Y vamos a concluir con una discusión del alfabeto del aguacateco. En cuanto al primer punto, ¿por qué aprender a leer y escribir? Pues existen varias razones por las que deberíamos de aprender a leer y escribir cualquier lengua en el contexto donde nos encontramos, pero aquí vamos a mencionar solamente dos de estas razones. En primer lugar, aprender a leer y escribir el aguacateco fortalece nuestro conocimiento y desarrollo intelectual y personal. En otras palabras, esto nos hace más competitivos en el trabajo y en otros aspectos de la vida diaria donde nos desenvolvemos. Y en segundo lugar, al leer y escribir nuestra lengua también contribuimos al desarrollo social y comunitario, es decir, mejoramos las condiciones de vida en nuestras comunidades. Entonces, continuamos con el segundo punto, que es el alfabeto y qué es lo que representa. En general, el alfabeto no es más que el conjunto de símbolos convencionales que se usan para escribir una lengua. Cada símbolo dentro del alfabeto va a tener un valor específico y vamos a regresar a esta discusión más adelante. Por ejemplo, en esta foto vemos varios objetos y esto se dice jal en aguacateco. Y necesitamos tres símbolos para escribir esta palabra, ja, a, la. Y en español se necesitan 6 símbolos para escribir esta palabra que es mazorca. En esta otra foto vemos un animal y esto se llama us en aguacateco y se necesitan 2 símbolos para escribirlo. Y en español se llama mosca y necesitamos 5 símbolos para escribir este nombre. Entonces, el alfabeto no es más que el conjunto de símbolos que se usan para escribir la lengua. Vamos al tercer punto de esta presentación y tiene que ver con la relación entre sonido distintivo y símbolos en el alfabeto. En general, un alfabeto va a contener todos los fonemas que existen en la lengua que se trata de escribir. ¿Qué es un fonema? Un fonema no es más que un sonido que va a cambiar el significado de una palabra, es decir, son sonidos que van a ser contrastivos. Veamos un par de ejemplos. En este par de palabras tenemos Paco y pago. Estas dos palabras difieren solamente por el uso del sonido K y Ga, es decir, contrastan por la K y la Ga. Esto muestra entonces que estos sonidos son fonemas en el español. Veamos otro par de ejemplos. Moto y modo. Estas dos palabras difieren solamente por el uso de la T y la D. Es decir, la T es un fonema diferente y la D es otro fonema porque cambian el significado de las palabras en español. Aquí también tenemos otro par de ejemplos y el contraste es entre P y B. Aquí tenemos pata y bata. Aquí también esto muestra que la P y la B son dos fonemas diferentes en el español. Ahora, veamos algunos casos de fonemas en el aguacateco. Aquí tenemos un par de palabras, kiak y kiak. Estas palabras solamente difieren por el sonido A y K. Y esto muestra que la A y la K son dos fonemas diferentes en el aguacateco. Otro par de ejemplos, mush y nush.
Estas palabras difieren solamente por el sonido ma y na. Entonces, la M y la N también son dos fonemas diferentes en el aguacateco porque van a cambiar el significado de las palabras. En este otro par de ejemplos tenemos polen y polen. Estas palabras solamente difieren por la P y la A. Esto muestra también que la P y la A son dos fonemas diferentes en el aguacateco porque van a cambiar el significado de las palabras. Bueno, aquí tenemos un ejercicio para repasar el concepto de fonema y el ejercicio consiste en encontrar 5 pares de palabras que difieren solamente por un sonido. Por ejemplo, casa y gasa difieren solamente por un sonido, por la K y la GA. Ahora, pasamos al cuarto punto que es el diseño de un alfabeto. En general, un alfabeto se configura o se diseña para representar de la mejor manera la lengua que se va a escribir. En este sentido, este alfabeto debe ser óptimo en términos de uso, aprendizaje y accesibilidad. Pero en general hay 4 criterios que se toman en cuenta para diseñar un alfabeto. Primero, este debe estar basado en resultados de estudios lingüísticos, es decir, de investigaciones sobre la lengua. Un segundo criterio tiene que ver con criterios prácticos. Debe ser fácil de usar, fácil de escribir y también fácil de enseñar. Otro criterio es la accesibilidad en el uso en términos de tecnología como las computadoras y los celulares. O sea, los símbolos deben ser fáciles de obtener en estos tipos de medios que vamos a usar. Y también se toman en cuenta criterios de estética, es decir, debe ser agradable a la vista, debe ser agradable de leer y debe ser bonito. Ahora, veamos algunos ejemplos del aguacateco. En general, el alfabeto aguacateco sigue los principios que hemos mencionado anteriormente. Y tal vez lo más importante aquí es que un símbolo representa un solo fonema o sonido y cada fonema o sonido se representa con un símbolo único. Por ejemplo, el símbolo S representa el mismo fonema en todos los casos donde se usa. Por ejemplo, sac y mas tienen el mismo sonido sa y se representa con el símbolo S. El símbolo ja también representa un solo fonema en todos los contextos donde se usa. Por ejemplo, tenemos kiaj y jal. Tienen el sonido ja y se escribe de la misma manera. En este otro ejemplo tenemos el símbolo K y este representa el mismo sonido en todos los casos donde aparece, como en cum y en ac. Ahora, vamos a ver un contraste con el alfabeto del español. En general, el alfabeto del español no es muy óptimo y esto se debe a razones históricas y cambios que ha sufrido la lengua. Y aquí vamos a ver dos problemas básicos. El primer problema es que un mismo fonema o sonido se escribe con varios símbolos. Veamos el primer grupo de palabras. Queso, casa, kilo. Estas palabras tienen el mismo sonido K, pero este se escribe de 3 maneras. Con QU en queso, con C en casa y con K en kilo. Entonces, el mismo fonema se escribe de 3 maneras. En el siguiente grupo de palabras también tenemos el mismo problema. Aquí jefe y gente. Estas palabras tienen el sonido ja y este se escribe con 2 símbolos diferentes. El segundo problema que hay con el alfabeto del español es que un mismo símbolo representa 2 sonidos distintos. Veamos el primer grupo de palabras. Tenemos poco, tocino y cocina. Aquí la C se pronuncia de diferentes maneras en estas palabras. En poco se pronuncia como K y en tocino es una sa y en cocina es K al inicio y es sa en medio. En otras palabras, el mismo símbolo tiene distintas pronunciaciones o representa distintos sonidos.
El otro grupo de palabras muestra el mismo problema. Gato, gente, agente. Aquí el mismo símbolo se pronuncia de diferentes maneras, es decir, representa distintos sonidos. Es una ga en gato y es una ja en gente y agente. Entonces, por eso es que hay problemas en el aprendizaje, hay problemas en términos de ortografía al aprender a leer y escribir el español. Llegamos al último punto de este video y tiene que ver con el alfabeto del aguacateco. En general, el aguacateco se escribe empleando el alfabeto unificado de las lenguas mayas y este alfabeto fue unificado por medio del Acuerdo Gubernativo 1046-87. Este alfabeto tiene varios rasgos importantes. Uno de ellos es que los fonemas comunes a otras lenguas mayas se escriben igual y también contiene los fonemas exclusivos al aguacateco. Otro rasgo que tiene es que sigue al pie de la letra la relación 1 a 1 entre símbolo y fonema. Es decir, cada fonema tiene su propio símbolo y cada símbolo representa un fonema distinto. Además, este emplea símbolos que son accesibles y fáciles de aprender. De manera particular, el aguacateco se escribe con 37 símbolos, 27 consonantes y 10 vocales. La comunidad lingüística aguacateca ha decidido que las vocales largas se escriben solamente cuando estos son necesarios. En los siguientes videos o siguientes lecciones vamos a aprender todos los detalles del alfabeto aguacateco y los invitamos a ver estos videos. En resumen, en este primer video hemos visto qué es un alfabeto, qué contiene un alfabeto, y en cuanto al aguacateco en particular hemos visto que el alfabeto es moderno, es sistemático y contiene símbolos accesibles. Y lo más importante de lo que hemos visto es que cada símbolo en el alfabeto representa un fonema y cada fonema se representa con un mismo símbolo.